Aladín. Dice un autor la siguiente frase: en este mundo solamente hay dos tragedias: no conseguir lo que uno desea y la otra es conseguirlo. Salvador, ¿qué tú opinas de esa frase? Bueno, es una expresión que revela el hecho de que todos nosotros estamos llenos de deseos insatisfechos y que cuando no los tenemos satisfechos, procuramos obtener esas cosas, pero que también cuando obtenemos esas cosas deseadas, descubrimos que realmente no satisfacen plenamente el corazón. Pues, Se mantiene un círculo vicioso de deseo tras otro que dejan el alma insatisfecha. pues es algo paradójico. Exacto. Yo busco, deseo algo que me va a dar felicidad y cuando lo consigo me doy cuenta que no soy feliz con eso que yo buscaba. ¿Y entonces? Bueno, eso es precisamente por lo que lo llama una tragedia, porque el hombre piensa encontrar la felicidad y el cumplimiento de sus grandes deseos en objetos, en experiencias, en personas, y cuando se dan cuenta que estas cosas no satisfacen el corazón a plenitud y que el alma continúa deseando felicidad en otras cosas, entonces se mantienen en ese círculo y por lo tanto si no van a la fuente correcta para saciar el alma con la verdadera agua satisfactoria que nosotros creemos que es el Señor Jesucristo, el alma permanecerá siempre inquieta. Sujel, ¿el hombre vive entonces siempre corriendo tras el viento? Totalmente, eso es lo que dice el autor de Eclesiastés. Las cosas que tú quieres hoy, mañana van a estar o dañadas o te van a aburrir. Lo que hoy te causa excitación, estímulo, ánimo, todo lo que levanta las pasiones en uno, si no son cosas correctas, al final de cuentas te vas a sentir aburrido de ellas. Uno nunca se aburre de la esposa, por suerte. Pero a la larga las cosas materiales, a eso que se refiere esa cita que tú acabas de hacer, las cosas materiales que tú deseas, tú te acostumbras a todo. Tú quieres el último iPhone que salió, wow, tengo el iPhone, el 10, al tiempo ya un iPhone 10 no te va a satisfacer, tú vas a querer, si sale el 11, el 12 y el 13, las cosas materiales no pueden satisfacer el alma. Hay una frase... Pero entretienen. Ese es el problema. ¿Qué es el problema? Te mantienen por un tiempo. Sí, No, al hombre se le van los años, se le va la vida detrás de esas cosas. cambiando juguetes. Y se da cuenta al final que nada de eso lo va a satisfacer. ¿Tú ibas a decir, Sujel? No, que hay frases que de tanto repetirlas pierden su impacto, pero no por eso dejan de ser frases correctas. Y Agustín de Hipona decía, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma, por tanto, solo encuentra descanso cuando lo encuentra en ti. Dios nos hizo para Él. Otra frase que se ha dicho mucho es, el hombre tiene en su corazón un hueco que es del tamaño de Dios. Y solo Dios puede llenarlo. Tú puedes meter ahí todo lo que tú quieras y nunca vas a poder llenarlo. Cuando yo era niño, yo sé que a veces en los programas yo he citado a veces historias que nos hacía mi padre, pero él hacía muchas historias de este tipo. Él dice que una vez hubo un rey que retó a las personas de su reino a encontrar algo que tuviera más peso que lo que él tenía envuelto en un pañuelo en su mano izquierda. Y la gente decía, pero imagínate, si le cabe en un pañuelo y él lo tiene en la mano izquierda. Y la gente comenzaron a traer cosas que pesaran más. Él decía, yo le doy la mitad de mi reino al que encuentre algo que pese más que lo que yo tengo en este pañuelo. Y traían lingotes de oro y cosas cada vez más pesadas. Y cada vez que el rey ponía el misterioso objeto en el otro lado de la balanza, lo que él tenía pesaba más. Hasta que un sabio del reino se enteró y dijo, yo sé ya cómo yo voy a vencer ese reto del rey. Llegó donde el rey, le dijo, rey, ponga su pañuelo ahí en la balanza, en la báscula. Agarró tierra, le echó en el otro lado y la tierra pesó más. Y la gente decía, pero ¿y qué es lo que hay envuelto en el pañuelo? Un ojo humano. El ojo humano nunca se sacia. Sin embargo, al final va a tener que contentarse con 7 metros de tierra. Es así, en la tumba. Sí. Entonces, Salvador, ¿todos los deseos son malos?
Realmente no. Y por eso es bueno aclarar desde el principio que Dios nos hizo con deseos. O sea, nosotros tenemos diversas facultades. El hecho de que pensamos, sentimos, tomamos decisiones, pero también tenemos deseos. Nuestras almas se inclinan hacia objetos y experiencias. Es sumamente interesante ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento cómo Dios nos hizo con deseos que, dependiendo de el objeto en el que se depositan o la intensidad con que anhelan las cosas, esos deseos pueden tornarse en piadosos o en pecaminosos. Y la Biblia usa diversos términos dependiendo de qué es lo que deseamos para explicarnos cómo son esos deseos. Por eso la Biblia habla de deseos mundanos, por ejemplo, porque son deseos que se van tras las cosas que este mundo, ajeno a los principios de Dios, desea. Es lo que el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 2, cuando habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y habla de cosas que van contrarias a la presencia del amor de Dios en los corazones, porque son contrarios a los principios de Dios. Pero no todos los deseos son malos. Hay deseos que son muy piadosos, pues si van tras Dios, tras las cosas de Dios. El hecho de que nosotros amemos la iglesia, el pueblo de Dios, ese deseo por estar con el pueblo de Dios reunido los domingos, eso es un buen deseo. El deseo de ayudar a alguien, es más bienaventurado dar que recibir, eso es un buen deseo. Pero hay deseos que se convierten en idolátricos, que sustituyen a Dios, lo que debe ser la satisfacción del alma en Dios y en sus cosas. Suel, ¿cómo define la Escritura? ¿Qué nombre le da a esos deseos insaciables de controlados cuando una persona vive a la luz de esto? Hay varias palabras en el Nuevo Testamento griego que se traducen como codicia. Pero la idea es siempre desear más, querer tener más. A veces es amor al dinero, y se traduce codicia. Pero yo puedo desear conocer más a Dios. Sí, pero eso es un deseo piadoso, un buen deseo. Es como yo puedo tener un buen deseo de estar con mi esposa, de conocerla mejor, de tratarla bien, de criar a mis hijos en el temor del Señor. Son buenos deseos. Y aún yo puedo desear cosas como yo quiero irme de vacaciones. Me gustaría descansar, me gustaría hacer un viaje, me gustaría comprar un libro, hay muchas cosas que yo puedo querer que son legítimas. El problema es cuando esos deseos superan mi deseo por Dios, porque entonces ya se convierte en un ídolo. Entonces el problema no está en desear algo, a menos que sea pecaminoso. Yo no puedo desear la mujer de mi prójimo, yo no puedo desear algo que mi vecino tiene que yo no tengo, eso ya es envidia. Pero yo puedo desear algo legítimo y desearlo tanto que ya es incorrecto porque lo estoy deseando más que a Dios y eso se ha convertido en un ídolo. Ahora, ¿cómo yo sé que algo ha sobrepasado el límite de lo legítimo? Cuando mi corazón se llena de descontento, envidia o amargura porque yo no lo tengo y otro lo tiene. Hay una intranquilidad del alma y del corazón. Un desasosiego. Exactamente. O sea, es una búsqueda que se hace dominante. El yo obtener tal cosa me controla, me hace soñar despierto, me hace incluso menospreciar a otros u otras cosas. Soy capaz de descuidar mi trabajo con tal de procurar eso que yo deseo. Es el tipo de cosas que afecta el desenvolvimiento de la vida. Es un deseo desordenado, entonces. La Biblia le llama deseo desordenado. La envidia tiene mucho que ver con el tema de los deseos. La diferencia entre la codicia y la envidia es que yo puedo codiciar sin envidiar. Yo quiero algo para mí y no lo tengo. Y me da descontento no tenerlo. La envidia me hace molestarme porque otro lo tiene y aún desearía que no lo tuviera. ¿Por qué él tiene que tener eso que yo no tengo? Y la Biblia dice que es difícil uno poder permanecer delante de la envidia. La envidia es algo terrible, aplastante. Y la manera como funcionan estas codicias o deseos intensos es casi como una droga, ¿no? Que la persona puede utilizar ese fármaco y sentir satisfacción en el instante,
pero pronto tendrá que buscar más y a veces mayor cantidad. A veces también la frecuencia tiene que ser cada vez mayor. En ese sentido, yo puedo tener deseos por cosas. Vamos a decir que son deseos sexuales. O sea, yo puedo tener una satisfacción ahora, pero voy a querer más después. Y posiblemente hasta empezaré a probar y tratar con cosas que antes ni siquiera yo pensaba. Porque son deseos que se hacen dominantes en el corazón. Me llevan a anhelar más allá de lo legítimo. Es inolvidable para mí la frase de un predicador en una ocasión que dijo que teniendo una mujer basta y sobra. Sin embargo, o sea, realmente, ¿qué hace que un hombre o una mujer busquen más allá de lo que tienen en el matrimonio? Es esa insatisfacción del alma y del corazón que trata de buscar una novedad, intensidad de los deseos legítimos. Y se torna por eso embriagante, cuando yo necesito más o necesito con mayor frecuencia estas cosas, nuevas sensaciones. A mí me gustaría que ayudáramos a los televidentes y que ustedes nos ilustraran con la Biblia cómo se manifiestan esos diferentes deseos insaciables y a dónde nos llevan. Y después que ustedes nos expliquen esto, nos gustaría que nos dijeran cómo podemos trabajar para controlar esos deseos. Bueno, se puede decir que todos los pecados nacen de la raíz de esos deseos insaciables, porque fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Adán y Eva estaban en el paraíso con todas sus necesidades cubiertas y tenían una comunión perfecta con Dios, el ser más maravilloso y extraordinario del universo. ¿Y qué pasó, Sujel? Porque entonces no estaban satisfechos. Dios quiso poner a prueba a Adán y Eva y les prohibió comer de un árbol, entre miles y miles de árboles de frutas deliciosas. Dios les prohibió uno. Y esa prohibición tenía que ver precisamente con el hecho de ayudar a Adán y Eva a ponerse a prueba en el sentido de si Dios era perfectamente satisfactorio para ellos. O sea, si Dios hubiera sido el deleite de sus corazones, no importa que Dios le hubiera prohibido 1000 árboles, pero solo le prohibió uno. Y ese único árbol fue lo que el diablo usó fue el vehículo de tentación que el diablo usó para hacerlos caer. Ahora, ¿a qué apeló el maligno en la vida de ellos? Bueno, usó esa prohibición para pintarles un cuadro distorsionado de Dios, una caricatura de Dios. Todos los que nos están viendo por la internet o en la televisión saben lo que es una caricatura. Toman tu imagen y la distorsionan. La gente que ve la caricatura dice, oh, ese es Eduardo. Pero es evidente que el que dibujó la caricatura sacó de proporción algunos elementos de tu cara para que todavía parezca que eres tú, pero no eres tú. Bueno, eso fue exactamente lo que el diablo hizo con Dios en el huerto del Edén. Él caricaturizó a Dios ante los ojos de Adán y Eva. Y le digo, ven acá, y Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto, de ningún árbol. Oye, un árbol prohibido, cientos de miles permitidos, y el diablo toma ese árbol y dice, oye, pero Dios no quiere que ustedes disfruten de la vida. Que de hecho es la tentación que todo el mundo tiene en el día de hoy. La gente piensa, mientras más lejos yo tenga a Dios y sus mandamientos, más feliz yo voy a ser. Menos prohibición, más libertad. Y eso fue exactamente lo que el diablo apeló. Ustedes van a ser más libres. De hecho, ustedes van a ser como Dios si ustedes deciden desobedecerlo. Y eso fue básicamente lo que hizo que Adán y Eva codiciaran ese único árbol prohibido. Apeló a ese deseo de grandeza, seréis como Dios. Uh-huh. Es interesante que aún el elemento, si podemos llamarlo físico, que el diablo utilizó era algo visible. Es interesante ver que en diversos contextos la vista y los deseos tienen una relación. Y de hecho, el texto en Génesis capítulo 3 lo narra de esta manera. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. O sea que eso que entra por los ojos tiene un impacto en el alma, y el alma entonces tiene deseos intensos por las cosas. No es meramente un hambre, como el hecho de que yo veo una buena comida y los jugos gástricos empiezan a funcionar, es algo del alma. Estamos hablando de algo que era bueno para comer, pero para alcanzar esa sabiduría que el diablo le estaba prometiendo. De manera que hay algo en mi vista, ya sea que yo voy por una vitrina en un centro comercial, ya sea que yo tengo anuncios que se ven por internet, cosas que veo en la calle, pero por la vista entran muchas cosas. Y claro, los ciegos también tienen tentaciones de codicias, porque hay una forma de cómo esas cosas entran al alma y en el ámbito de los deseos. Pero lo que quiero decir, sí, la Biblia establece una relación entre lo que yo veo y lo que yo quiero. Yo normalmente anhelo las cosas que yo observo, por eso el no codiciarás, dicen esas cosas que tú ves que tu prójimo tiene. Y cuando dice, perdón, no hay nada de malo en que una mujer vea una revista de decoración cuando está remodelando su casa. No es pecaminoso ver una revista de decoración. Pero ella tiene que entender que esa revista es peligrosa. el deseo de ellos era ser independientes de Dios, Sí, sí. gobernarse ellos mismos. Sí, sí, ciertamente. Había una independencia moral que ellos, a lo que el diablo estaba apelando, y ellos cayeron en la trampa. Obviamente esa independencia moral en el hombre es imposible aparte de Dios. Nosotros no podemos ser nuestro propio referente. A mí me gustaría que en el próximo segmento ustedes nos sigan ilustrando esos deseos insaciables a la luz de la Biblia. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Salvador, antes de seguir ilustrando con la Biblia esos deseos insaciables, tú tenías unos saludos para los hermanos en México y en otro lugar. Sí, ciertamente los hermanos nos continúan dándonos expresiones de gratitud en los lugares que visitamos, y especialmente y recientemente, tanto en México como en España, los hermanos fueron muy efusivos en que yo diera saludos a ustedes y a las iglesias con las que ellos tienen conexión aquí en República Dominicana. Y la verdad es que fue de mucho gozo poder ver hermanos que ven todos nuestros programas y que querían que lo supiéramos para animar nuestros corazones. Así que, hermanos allí en Jalapa, México, y en otras ciudades aledañas, hermanos allí en Madrid y en Barcelona, un saludo muy especial desde la República Dominicana de parte de Entendiendo los Tiempos. Y también me da gozo el que hay iglesias donde utilizan Entendiendo los Tiempos en sus clases Ciertamente, de eso me grupos dijeron. pequeños, en escuela dominical, y hay colegios donde utilizan nuestros programas en las clases de valores. Es así. Sujel, Perdón, que te iba a decir que los hermanos no se imaginan, y las personas que nos abordan no se imaginan la alegría que nos da, porque uno se sienta aquí y uno no sabe quién está detrás de la cámara viendo el programa. Así que sí es muy alentador que nos manden saludos y los recibimos con mucha alegría. es así. Yo quiero que ustedes me expliquen ahora, en esos deseos insaciables, el caso de Acán. ¿Qué pasó con Acán en la Biblia y dónde está eso? Eso nosotros lo encontramos en uno de los libros históricos del Antiguo Testamento, el libro de Josué. Dios prometió una tierra prometida al pueblo de Israel, y en esa época de la conquista, pues Dios le estaba guiando en el avance hacia la tierra de Palestina. Y en una de estas pequeñas ciudades donde ellos iban a incursionar precisamente, y ellos esperaban que iba a ser una conquista muy fácil, era una ciudad pequeña. Sin embargo, las cosas no salieron como ellos quisieron, y la causa era el pecado que uno de entre ellos había cometido, y particularmente se le atribuye a Acán, el cual fue descubierto y cuyo pecado fue precisamente codicia. Él codició algunos objetos del pueblo que conquistaron cuando habían recibido instrucciones de parte de Dios de que esas cosas debían ser consideradas como objetos de maldición y no amarlos. Y esto fue lo que ocurrió. Dice en la confesión de este personaje llamado Acán: vi entre los despojos
un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. O sea, las posesiones materiales lo cegaron. Lo cegaron. Pero a lo que quiero llamar la atención una vez más es nosotros pudiéramos pensar que lo incorrecto fue tomar esos objetos. Pero no es lo que el texto dice. Y aún yéndonos atrás a lo que vimos en Adán y Eva, el acto pecaminoso no es solamente la acción externa, es también lo que ocurre internamente en el corazón. ¿Qué lo motiva a esa acción? Ya el deseo pecaminoso es visto por Dios como algo malo. Y de manera que Él mismo dice, lo cual codicié y tomé. Ambas cosas son malas. Pero la codicia en sí misma por esos objetos prohibidos por Dios ya constituye un pecado. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esa acción que él tomó? Bueno, muchos De esos deseos insaciables. Muchos pagaron con sus vidas. No fue solamente Acán que sufrió consecuencias de su familia, sino que el mismo pueblo de Israel. La derrota que sufrieron fue una vergüenza. O sea, ellos salieron a combatir cuando él había tomado ese manto babilónico. Y fueron derrotados. Fueron derrotados. Pero de una manera vergonzosa e inimaginable, porque ya habían tenido otras victorias con pueblos más grandes. Pero sin embargo, Dios los humilló, porque había un representante de ellos que había violentado los principios. Lo cual nos enseña, que no es nuestro tema, que nuestras vidas no son tan individuales como nosotros a veces pensamos. El pecado de un miembro de una familia, Afecta aun a cuando toda la los otros no familia. tengan nada que ver, afecta a la familia completa. Bueno, vamos a ponerlo esto en un ejemplo moderno. Un individuo que tenga un deseo insaciable por el dinero y eso lo lleve al juego. ¿Tú sabes cuántas familias se han destruido porque uno de los miembros de esa familia es adicto al juego? Y no me gusta usar la palabra adicción porque suena como enfermedad. A mí me gusta pero decir que es esclavo del es pecado. esclavo de ese pecado, porque es un pecado, como cualquier otro. O por un deseo insaciable de tener otra mujer. Destruyen un matrimonio y destruyen a sus hijos, o por un deseo insaciable de tener riquezas, no solamente ya con el juego, sino individuos que toman varios trabajos, individuos que no descuidan la familia por ese deseo de tener más y tener más. El problema con ese tipo de deseos es que son insaciables. Si la gente entendiera eso, que tú nunca vas a poder saciarlo. En Eclesiastés dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Es una frase que está en Eclesiastés, un libro de la Biblia. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Ni que inventen el carro verdaderamente convertible. Me refiero al carro que se pueda convertir en el modelo que tú deseas cada día. Sí, Un exacto. un transformer. Un Transformer, que cada día sea el modelo que tú anhelas y del año. Ni así el alma encontrará saciedad. Los juguetes que el mundo ofrece vienen sin la batería incluida. Tú ves solo que dice batteries include y ahí otro dice batteries not include. Ahí no tiene la batería. Bueno, te dan el juguete, pero no la batería. Entonces tú no vas a poder hacer nada con eso. Entonces, hemos visto que hay deseos insaciables, vamos a llamar de autogobernarse, como el caso de Adán y Eva, ¿verdad? De ser su propio Dios o ser como Dios. Vimos el caso de Acán, detrás de deseos insaciables por las cosas materiales y lo que eso le puede dar. Sujel decía que hay deseos sexuales. Y hay ejemplos en la Biblia, como el caso de David, que buscó a una mujer que no era la de él, la tomó y tuvo consecuencias. ¿Tú no puedes explicar ese caso, Salvador? Sí, es uno de las historias tristes del Antiguo Testamento. Como un hombre que ha bendecido tanto a través de sus salmos, por ejemplo. El rey David nos ha dejado un legado con el libro de los salmos que es algo de bendición de tantos en todas las épocas. Y sin embargo, este hombre en un momento de descuido se obsesionó con una mujer que ve desnuda desde su palacio. Él debió estar involucrado en la guerra en ese momento y no lo estuvo, y eso le expuso a sí mismo a codiciar
una mujer que le pertenecía a otro O hombre. sea, la ociosidad lo afectó. Correcto, que es taller del diablo, como dicen, ¿no? Cualquier cosa puede ocurrir en un alma que está sin nada que hacer. Y en ese caso, David, pues, no solamente deseó, sino que realmente procuró a esa mujer y la obtuvo para sí, como un rey, su influencia, poder, y eso le llevó a toda una serie de pecados, mentiras, ocultamiento, asesinato. Asesinato. Él buscó la manera de hacer que el esposo de Betsabé fuera asesinado para él poder encubrir su pecado. Y porque la mujer salió embarazada. Obviamente, todas esas historias tienen un lugar en la historia del Antiguo Testamento, en el desenvolvimiento de la historia de la redención, pero a lo que queremos llamar la atención es que la codicia no solamente se obsesiona con un puesto, con una posición, una capacidad, con objetos materiales, sino también pueden ser, en este caso, mujeres. Cristo mismo dice en el libro de Mateo capítulo 5 que el que codicia una mujer en su corazón ya adulteró con ella. En otras palabras, Dios una vez más nos muestra que Él no solamente toma en cuenta nuestros actos externos, sino también esos deseos, esos movimientos del alma tras los objetos. Ahora, Salvador, déjame hacerte una pregunta, porque alguien puede estar diciendo, ven acá, pero imagínate que yo entro en un banco a hacer un depósito y por el rabillo del ojo yo veo que la muchacha que está ahí en la caja que me va a atender es muy bonita y está muy mal vestida. Y yo me siento atraído a mirarla. Hay un deseo que se está despertando en el corazón. ¿Ya esa persona pecó? Bueno, el darse cuenta de que hay un objeto atractivo es una voz de alarma, de alerta. Ok. Dios nos ha puesto esas señales para nosotros voltear la vista. Si ya yo entonces, sabiendo esa situación, deposito mis ojos en eso y albergo el deseo y hasta empiezo a imaginar cosas, sí, eso ya se torna en Ok, codicia. pero déjame seguir insistiendo porque quiero llegar a un punto. Pero vamos a suponer que el individuo llega ahí, a ese lugar, no, pon tú que no es un banco, donde sea, hay una persona ahí, y ese hombre tiene la tentación de mirar lo que no ve. Él no ha mirado a nada, pero él está siendo tentado y por lo tanto hay un deseo con el que él está luchando. Sí, eso es lo que el libro de Santiago habla, de que la tentación es cuando de cada quien las lujurias, pasiones y concupiscencias de cada quien son exacerbadas. En eso consiste una tentación. Hay una relación entre el objeto deseado y el alma. Ahora, yo puedo rendirme a esos deseos. Yo puedo dar rienda suelta a esos deseos. Sin cometer el acto físico, yo puedo soñar con esa persona. Yo puedo seguir albergando esas imágenes y amamantándolas. Porque una cosa, yo no puedo evitar que cosas vistas vengan a mí. Yo recuerdo cosas que he visto desde mi niñez. Sin embargo, una cosa es eso y otra cosa es yo disfrutar las cosas malas que he visto. Entonces, eso ahí es donde entra la involucración pecaminosa del alma. En otras palabras, hay una diferencia entre ser tentado y pecar. Correcto. Y eso es importante porque el diablo es muy astuto y cuando uno se da cuenta que hay un deseo pecaminoso en el corazón, el diablo te dice, pero tú si eres hipócrita, ya tú lo deseas. Sí, pero yo no lo he hecho y yo estoy peleando contra ese deseo. O sea, no le he dado curso a esa tentación. Exactamente, como alguien decía, mientras yo tenga el pie aguantando la puerta para que no se abra, y estoy luchando, no es que para mí es fácil mantener el pie ahí, pero mientras yo mantenga el pie para que la puerta no se abra, yo no he pecado, yo estoy peleando. Pero permíteme aclarar, o sea, hay un punto importante, porque hay un hilo delgado allí. También quiero dejar claro el punto de que sin yo cometer el acto, yo puedo pecar solo con el deseo. Si yo no le pongo un paro, si yo no lucho, la lucha misma ya se constituye en un elemento de detención. No, pero a eso que yo me refiero, ¿no? Porque puede ser que tú no cometas el acto de irte tras una mujer que no es la tuya o robarte algo. O sea, y ya es codicia. Exacto, pero yo puedo decir, ok, yo tengo la lucha,
pero no, esto no debe ser hecho y por lo tanto no, me voy a parar firme en mis dos pies diciendo no, no, no. Y hasta me voy más de ninguna lejos. manera. Me voy más lejos. Y me voy de ahí. Y hasta me voy más lejos. No es lo mismo yo tener la codicia, pecar codiciando con ese mal deseo y no hacerlo. No es lo mismo eso que pecar codiciando y hacerlo también. Sí. O sea, yo puedo empeorar la condición, puedo empeorar los pecados, puedo traer consecuencias peores a la situación. Mientras más temprano detengo un deseo pecaminoso, más fácil será salir victorioso. Entonces, David estaba paseándose en el tejado de su palacio. Él pudo haber visto e irse de ahí. Pablo dice... Pero él siguió mirando, él la mandó a buscar y él tuvo relaciones con ella. No, lo que es peor, fíjate, ¿qué pudo haber hecho David en ese momento? Quitar los ojos inmediatamente y huir de la escena. Pero mira lo que hace David. David manda a preguntar primero que quién es esa mujer. Y a mí siempre me llama la atención esos detalles de la Biblia. Le dice, ella es Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Que era un general de su ejército. O sea, sí, pero que ya... Ni mire. Ya hay otro problema adicional. Es Primero, casada. esa mujer no es tuya y por lo tanto no debe mirarla. Pero encima de eso, esa mujer es de otro. Es la mujer de Urías Eteo. Y David ahí apeló o se aprovechó de su poder como rey. Y algo que muestra esa historia y la de Salomón también, su hijo, es el hecho de que quizás una de las excusas del hombre, pero yo solamente fue con otra mujer, nada más de dos que yo he tenido. Sí. El punto es que el pecado siempre va a querer más, el alma siempre va a querer más, porque como decíamos, cuando no es una satisfacción en Dios y en sus términos, el alma se permanecerá insaciable. Salomón tenía 700 mujeres y 300 concubinas, lo que nos dice que 999 no fueron suficientes. Sí. Señores, el alma es una aspiradora de querer más y más y más. Y si no tenemos freno en los términos de Dios, nosotros no sabemos de dónde terminaremos. Entonces, a la luz de lo que tú dices, Salomón, David, por ser reyes y tener poder y riquezas, ¿tenían muchos más deseos que una persona pobre? No. No. Si tú dejas a cualquier hombre darle rienda suelta a sus deseos pecaminosos sin freno. No importa que no tenga, que sea una persona pobre, que no habría tenga mucho, las mujeres no darían en el mundo para los tantos harenes que habrían de haber en el mundo. Y hablamos de mujer, pero puede ser de verdad cualquier cosa. Puede ser deseo de fama, de aplauso, de admiración. Una gente nunca se cansa de ser admirado. Ustedes nos han presentado esos deseos insaciables. Le han puesto un nombre en la Biblia, la codicia. Hemos visto algunos ejemplos. Yo quiero que en el próximo segmento ustedes nos expliquen a la luz de las Escrituras recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el libro de Jerry Bridges, Pecados Respetables. Confrontemos esos pecados que toleramos. El autor plantea que hay muchos pecados ante los cuales nosotros nos escandalizamos, pero hay muchos otros pecados que nosotros practicamos y tenemos como algo normal en nuestras vidas. Pecados respetables. Confrontemos esos pecados que toleramos, de Jerry Bridges. Salvador, ¿qué es lo primero que yo debo hacer para luchar con la codicia, con esos deseos insaciables? Bueno, lo primero es volver a reconocer, Dios nos hizo con deseos, pero el pecado afectó aún la facultad de nuestros deseos. Es reconocer, lo primero, que nosotros tenemos deseos pecaminosos. Lo primero es reconocer que solo Dios realmente satisface, que solo Cristo puede sanar mi corazón. Yo voy a mantenerme anhelando cosas toda la vida y moriré de esa forma si yo no llevo mi corazón a Jesucristo.
Dios usa varias cosas para mostrarnos la insatisfacción de las cosas que nosotros anhelamos. Es interesante leer la historia de Salomón, o sea, y el libro de Eclesiastés, como él mismo dice que él no le negó a sus ojos ninguna cosa que ellos desearan. Y sin embargo, él expresa, como tú bien decías, cómo eso es un ir tras el viento. Perseguir el viento es no alcanzar nada, esa es la idea. Gastar mi energía en aquellas cosas que no satisfarán el corazón. Y precisamente darme cuenta de eso es una misericordia de Dios. O sea, yo puedo mantenerme toda la vida y morir pensando que estoy bien, que esos deseos son correctos, que la vida consiste en la abundancia de los bienes que yo alcance, y morir en esa condición y perderme. O yo puedo darme cuenta en el camino de que no, de que yo no debo hacer que mi vida consista en esas cosas y soñar despierto y amanecer, y desde que amanezco tratar de conseguir más, tener más. Si yo no tengo el último modelo del celular, yo no puedo ser una persona feliz. Yo necesito el último juguete, como niño, el último juguete de la moda, o como joven, para poder participar de la última marca de camisa, o como hombre, en el último modelo de vehículo, porque la vida se me irá y me perderé. Corriendo tras el viento. Entonces, si Dios te ha mostrado algo de esa insatisfacción, viendo que las cosas obtenidas no te han dado tranquilidad del alma, te mantienes con ese desasosiego, es porque tu alma no está contenta. Y la solución que Dios nos da es esa paz, ese contentamiento que tenemos en Jesucristo. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. El alma está inquieta sin Jesucristo y solo podrá descansar estando tranquila en los brazos del Salvador. Y es de esa manera es que yo podré, admitiendo que en mí mismo tengo esos deseos, admitiendo en mí mismo que me he mantenido procurando fuera de Dios esa satisfacción que solo Dios da, que yo voy a poder encontrar el verdadero contentamiento. Entonces, ¿qué debe hacer una persona en ese sentido, sabiendo que Jesucristo es ese camino, Sugel? Bueno, entender que yo he vivido de espaldas a Dios y que eso ha sido un pecado. O sea, ¿Qué significa eso, Sugel? Que yo he vivido para satisfacer mis deseos. Yo no he tenido a Dios como mi Dios. ¿Tú te acuerdas cuando hablamos hace un rato de la tentación en el huerto del Edén? Cómo Satanás le dice a Adán y Eva, seréis como Dios. Yo no soy Dios. Yo vivo para la gloria de Dios. Yo fui creado para la gloria de Dios, para gozarme en Dios. El yo reconocer que yo he vivido a través de mis deseos insaciables, porque al final de cuentas yo me hice Dios a mí mismo, ahora debo arrepentirme, y arrepentirse es dar media vuelta, comenzar a caminar por un sendero diferente. Yo, en vez de yo seguir dándoles las espaldas a Dios, yo voy a darle la espalda a mi propio yo. Por eso Cristo dice, toma tu cruz y sígueme. Esa cruz es para morir al yo. Yo voy a darle la espalda a mi yo, voy a caminar en pos de Dios, eso es arrepentimiento, pero a la vez voy a confiar en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados, porque yo soy un transgresor. Yo he pecado contra Dios. Sí, o sea, es vital que lo vean como un pecado. Nosotros podemos, la gente puede decir, no, la verdad, yo no soy un criminal, yo no soy un asesino. Pero es interesante que cuando la Biblia hace listas de pecados, incluye la avaricia y la codicia. Por ejemplo, este texto de 1 Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Está hablando de los que entran al cielo o no entran al cielo. Y entonces dice, no se dejen engañar, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los avaros, que son los codiciosos, ni los borrachos, ni los difamadores heredarán el reino de Dios. En otras palabras, no confíes en que tú no eres tan malo porque no eres un ladrón, porque si eres un avaro, ya tú estás en esa lista. Si he codiciado en ese sentido, entonces alguien puede decir, pero yo voy a cambiar mañana y voy a dejar de ser codicioso, Sugel. Ok, déjame decir dos cosas con respecto a eso. La primera es, no, eso es imposible. ¿Y por qué no, Sugel? Porque yo puedo controlar mis pasiones. No, nadie puede controlar sus pasiones. Nadie puede controlar por sí solo esos deseos insaciables. Eso es imposible. El hombre está dañado por causa del pecado
y por lo tanto no puede cambiar por sí solo el curso de su existencia. Yo no puedo... Pero hay personas que son más morales y se comportan mejor. Ellos saben cómo llevar esos deseos insaciables hacia hacia el terreno de la respetabilidad, pero siguen siendo deseos insaciables. Por ejemplo, Buen término. Está muy bueno, respetabilidad. yo puedo tener el deseo insaciable de que las personas me vean como un hombre decente. Y eso me libra de caer en adulterio, de robar. Para no perder mi imagen. Sí, porque yo tengo un deseo insaciable de mostrarme como un hombre probo, un hombre justo, un hombre decente. Ese es mi Dios. El problema es que yo no estoy dejando de robar, no estoy dejando de adulterar para la gloria de Dios. Yo no estoy dejando de hacer eso porque yo quiero que a través de mí el carácter de Dios sea más visible. Yo no estoy haciendo eso o dejando de hacerlo porque yo no quiero desagradar a Dios. No, es todo un asunto de mi fama. Y otra vez es un deseo insaciable, pero respetable. Es una forma respetable de manifestar mis deseos insaciables. Mira cuál es el problema, y Salvador habló de eso este domingo en nuestra iglesia. El problema está en el amor, en lo que tú amas. La Biblia dice... ¿dónde están mis afectos? ¿Dónde están tus afectos? La Biblia dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y entonces da una lista, que Salvador le explicó sumamente bien este domingo, una lista que está enmarcada, interesantemente, en 5 términos, 3 arriba, 2 abajo, y luego en el medio está el sándwich. Los primeros 3 son palabras griegas compuestas, todas con la palabra fileo, que significa amar. Son amadores de sí mismos, son amadores de las riquezas, son amadores de los deleites, no son amadores de Dios. O sea, el problema está en el amor. ¿Cómo yo puedo cambiar el curso de mi amor? ¿Cómo yo puedo dejar de amar lo que yo amo, inclusive aborrecerlo, para amar otra cosa? Yo no tengo esa capacidad. Eso es lo primero. Ahora, vamos a suponer que alguien lo logra. Vuelvo y repito, eso no lo va a lograr nadie, pero vamos a suponerlo, que a partir del 19 de diciembre del año 2018, yo no vuelvo a caer en ningún pecado que tenga que ver con la codicia. Ajá, ¿y quién va a pagar por todos los anteriores? Ya el daño está hecho. Ya yo tengo un problema. Yo he cometido un paquetón de pecados desde que yo nací. Desde que el niño está pequeñito y comienza a hacer una rabieta porque no le dan el juguete que él quiere. ¿Qué significa esa rabieta? Que ese niño ya comenzó a manifestar el deseo insaciable de su corazón porque él nació pecador. Hay una transformación que tiene que ocurrir para que haya ese cambio interior. Warren Buffett, el millonario, hizo una declaración interesante que venga de sus labios. Él dice, si tú eres un estúpido, con $1 millón serás un estúpido más grande. O sea, más rico, vamos a decirlo. Exactamente. O sea, el punto no, más grande, porque vas a tener más dinero para seguir cometiendo estupideces. Ok, ahora entiendo. Vas a tener quizás una tranquilidad que no te corresponde, porque tú vas ahora a callar tu alma con el dinero que compra más otras cosas los más, juguetes. otras experiencias más. El darse cuenta de esa necesidad del alma es una de las bendiciones que Dios nos puede conceder. Darnos cuenta de que el alma sin Dios permanecerá sin ser saciada, para que nosotros busquemos en la fuente correcta. Pero, y no se puede acabar este programa sin decir eso, esos deseos insaciables que los llevamos al terreno de la respetabilidad, también son religiosos. En otras palabras, yo puedo desear estar bien con Dios, yo puedo desear tener a Dios de mi lado para que Él satisfaga mis deseos y no porque yo quiero adorarle, servirle y someterme a Él. A mí me llama la atención una frase de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia o de Mero Cristianismo. Él decía, no queremos realmente tener un padre en el cielo, sino un abuelo, una benevolencia senil que disfruta viendo a los jóvenes, como suelen decir los ancianos, pasándolo en grande, un ser cuyo plan para el universo fuera sencillamente poder decir de verdad al final de cada día, todos se lo han pasado bien.
Eso es lo que nosotros queremos, un ser que está allá arriba satisfaciendo nuestros deseos. Y yo quiero tener ese Dios de mi lado, pero yo no quiero tener un Dios al cual yo tengo que someterme, un Dios al cual yo tengo que adorar, servir, amar, más de lo que yo me amo a mí mismo. Y ahí tenemos el caso triste del joven rico. Cómo este joven se perdió precisamente porque amaba tanto las riquezas. Tenía su salvación delante de sí y la menospreció porque amaba los objetos que él poseía. El hombre puede amar tanto el dinero. Había un hombre millonario que tenía que ir quería hacer un viaje a Europa y tenía que hacer un viaje de negocios. Pero él fue a un banco a buscar un préstamo primero en Nueva York. Ustedes saben que en Nueva York los estacionamientos son difíciles. Pero él fue a un banco, tomó un préstamo de $5,000 y ellos, ¿con qué garantía usted quiere dejar? El Rolls Royce que yo tengo. Y le tomaron el Rolls Royce, lo llevaron al sótano del banco y él pues se fue en su viaje de negocios. Al regresar, él viene, devuelve el dinero del préstamo que le había tomado y los 15 con tanto de intereses que habían tenido que pagar por concepto del préstamo. Y después el señor del banco le pregunta, venga, que usted es millonario, ¿por qué fue que usted cogió esos 5,000 de préstamo? Bueno, pues usted sabe que los estacionamientos aquí en Nueva York son difíciles y por 15 y pico dejar mi carro 2 semanas aquí fue... Hay personas que pueden amar tanto, tanto el dinero que viven cheleando las cosas. Es una obsesión. La palabra chele no solamente que nada más se conoce en República Dominicana en el sentido del centavo, sino que en otros lugares como Guatemala significa otra cosa. Okay. La palabra chele en Guatemala significa lagaña. Okay. Lo que le sale a uno de los ojos. Centaviando, unos centavitos. Centaviando. Cuando yo voy a Cristo reconociendo que he sido un codicioso, que he estado dominado por esos deseos insaciables, me arrepiento de mis pecados, confío en Él como mi único Salvador que me transforma. ¿Qué sucede con esos deseos? Esos deseos insaciables son contentados. Yo encuentro entonces mi suficiencia en Dios. ¿Eso ocurre automáticamente? Ok. Un teólogo definía la palabra regeneración, que es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene. Salvador habla de una transformación. La Biblia, el concepto teológico es regeneración. Es como si tú nacieras otra vez. Y de hecho la Biblia le llama nuevo nacimiento. Dice que Dios cambia la inclinación dominante de tu alma. Eso es lo que es regeneración. De tal manera que ahora ya tú no, lo que te domina no es el yo, lo que te domina es el deseo de agradar a Dios, de servir a Dios. Y por si acaso, si alguien nos está viendo, lo sorprendente de esto es que entonces tú por primera vez en tu vida comienzas a ser verdaderamente dichoso. Por primera vez. Bienaventurado el hombre cuyo Dios es Jehová. La Biblia dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Ahora, el pecado todavía mora en nosotros. Y por lo tanto, no es que automáticamente ya todos mis deseos insaciables y mis deseos pecaminosos se desaparecen. Vamos a ponerlo de esta manera. Cuando yo me convierto al Señor, es como si me instalara un software que yo no tenía. El software que me permite de corazón desear obedecer a Dios, servir a Dios y amar a Dios. El software está ahí. El problema es que el pecado es como un virus que puede en un momento dado dañar el software, el sistema operativo, tumbarlo y tratar de instalar el viejo para que yo siga deseando lo que no debo desear. Entonces, en ese sentido hay una lucha en el creyente y esa lucha no va a terminar hasta que nosotros estemos en la presencia del Señor. Pero los cristianos podemos luchar, podemos tener victoria. Ese es el punto. Y cuando caemos podemos arrepentirnos sinceramente. Por eso siempre decimos, lo que diferencia a un cristiano es que el cristiano puede obedecer a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. O sea que yo puedo, en el momento de la conversión, empezar a desear a Dios más que cualquier otra cosa en este mundo y crecer en ese deseo de Dios. Exactamente. Porque en el momento en que el hombre está en el huerto del Edén, como vimos el caso de Adán y Eva, ellos tenían la posibilidad de no pecar y hacer lo que Dios les decía.
pero pecaron. Una vez el hombre está en pecado, solamente puede desear lo pecaminoso y pecar. No puede dejar de cometer los deseos pecaminosos. Pero en la gracia de Cristo, nosotros tenemos la libertad de decir que no a los deseos pecaminosos. Ahora en Cristo nosotros podemos, como dice Pablo en Colosenses 3:5, hacer morir esos deseos terrenales en nosotros. Y una de las maneras en que lo hacemos es sustituyendo los deseos pecaminosos por deseos piadosos. Hay objetos, experiencias que debemos ahora buscar y procurar, desear como niños recién nacidos, la leche espiritual, la palabra de Dios, el anhelar a Dios como expresan los salmos. Mi alma se deleita en ti como los siervos anhelan el agua. Esa sustitución de esos deseos pecaminosos por deseos piadosos es lo que nos va a ayudar a que el alma se sacie en lo correcto y que pueda ser verdaderamente saciada en el Señor. Y es ahí donde entramos en un texto como Hebreos capítulo 13, cuando dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenemos ahora. Hay un contentamiento, una satisfacción en Cristo que podemos tener. Ahora, tú preguntabas algo, eso es automático. Pablo dice, yo he aprendido a contentarme. Es algo que uno aprende. Ahora, una de las cosas que nos ayudan es cuando podemos ver en cada cosa disfrutable de este mundo que es legítima, ver el amor de Dios detrás. Son regalos de Dios. De esa manera yo no voy a amar y adorar las cosas creadas, sino al Creador. Y cuando veo que mis deseos no van a ser completamente satisfechos, entonces voy a recordar aquí otra cita de C.S. Lewis. Él decía, si encuentro en mí mismo deseos que nada de este mundo pueden satisfacer, solo puedo llegar a la conclusión de que yo fui creado para vivir en otro mundo. O sea, nosotros algún día estaremos en la presencia del Señor, en cuerpo y alma, no como espíritu flotando de nube en nube. No, en cuerpo y alma. Vamos a estar en la presencia del Señor y seremos completamente saciados. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Amén. Para siempre, Amén. dice el salmista. Por eso el salmista Asaf dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. 1000 citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. Deseos insaciables ha sido el programa de hoy y queremos compartir una cita del predicador Charles Spurgeon cuando decía al respecto, el crimen de la codicia es común, pero muy pocos lo confiesan, porque cuando un hombre acumula oro en su corazón, el polvo de éste le enceguece los ojos y no puede ver sus propias faltas. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendo lt@gmail.com.